Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me meteré de lleno en ella. Hoy es el día 286. Bien hecho. Es asombroso. Hoy leemos el capítulo 5 de Primero de Macabeos, el capítulo 1314 de Xerox y el capítulo 22 de Proverbios, versículos 13 a 16. Como siempre, la traducción de la Biblia de la que estoy leyendo es la Revised Standard Version Second Catholic Ignition. Estoy usando la Biblia de la Gran Aventura de Ascensión si quieres descargar tu propia Biblia en tu plan de lectura. También tengo un marcador Blue Magic y escribo cada día después de leerla, después de escucharla, es una manera de seguir mi progreso. No es gran cosa. Es el día 286, estamos leyendo 1 Macabeos capítulo 5, Sirach 1314 y 15 y Proverbios capítulo 22, versículos 13 al 16, el primer libro de Macabeos, capítulo 5 Guerras con pueblos vecinos. Cuando los gentiles de alrededor oyeron que se había construido el altar y dedicado el santuario como antes, se enojaron mucho, y determinaron destruir a los descendientes de Jacob que vivían entre ellos. Comenzaron, pues, a matar y a destruir en medio del pueblo. Pero Judas hizo la guerra a los hijos de Isan y Jumea, en Acrobat Tene, porque acechaban a Israel. Les asestó un duro golpe, los humilló y los despojó. También se acordó de la maldad de los hijos de Bayán, que eran una trampa y un lazo para el pueblo, y les tendió una emboscada en los caminos. Los encerró en sus torres y acampó contra ellos, juró su destrucción total y quemó con fuego sus torres y a todos los que estaban en ellas. Y cruzó para atacar a los amonitas, donde encontró una fuerte banda y mucha gente, con Timoteo como líder, entabló muchas batallas con ellos, y fueron aplastados ante él. Los abatió. También tomó Yace y sus aldeas. Luego regresó a Judea. Liberación de los judíos galileos. Los gentiles de Galaad se reunieron contra los israelitas que vivían en su territorio y planeaban destruirlos. Pero ellos huyeron a la fortaleza de Datema y enviaron a Judas y a sus hermanos una carta que decía, los gentiles que nos rodean se han reunido contra nosotros para destruirnos. Se están preparando para venir y capturar la fortaleza a la que hemos huido, y Timoteo está dirigiendo sus fuerzas ahora. Entonces ven y rescátanos de sus manos. Porque muchos de nosotros han caído y todos nuestros hermanos que están en la tierra de Toub han sido muertos. El enemigo ha capturado a sus mujeres, hijos y bienes, y ha destruido a unos 1000 hombres. Aquí, mientras aún se leía la carta, he aquí que otros mensajeros, con sus vestiduras rasgadas, vinieron de Galilea, e hicieron un informe similar. Dijeron que contra ellos se habían reunido hombres de Ptolomeo y Cansan dentro y toda Galilea de los gentiles para aniquilarnos. Cuando Judas y el pueblo oyeron estos mensajes, se convocó una gran asamblea para determinar lo que debían hacer por sus hermanos, que estaban en apuros y estaban siendo atacados por los enemigos. Entonces Judas dijo a su hermano Simón, elige a tus hombres y ve a rescatar a tus hermanos y a Galilea. Yo y Jonatán, mi hermano, iremos a Galaad. Pero dejó a José, hijo de Zacarías, y a Azarías, jefe del pueblo, con el resto de las fuerzas de Judea, para que la custodiaran, y les dio esta orden. Háganse cargo de este pueblo, pero no entablen batalla con los gentiles hasta que regresemos. Entonces fueron asignados 3000 hombres a Simón para ir a Galilea, y 8000 a Judas para Galaad. Entonces Simón fue a Galilea, y libró muchas batallas contra los gentiles, y los gentiles fueron aplastados ante él. Los persiguió hasta las puertas de Tolomas, y cayeron hasta 3000 de los gentiles, y los despojó. Luego tomó a los judíos de Galilea y Arbata con sus mujeres e hijos y todo lo que poseían, y los condujo a Judea con gran regocijo. Judas y Jonatán. En Galaad, Judas, Macabeo y su hermano Jonatán cruzaron el Jordán y se adentraron 3 días en el desierto.
Encontraron a los nabatios, que los recibieron pacíficamente y les contaron todo lo que les había sucedido a sus hermanos. En Galaad muchos de ellos habían sido encerrados en Bosra y Bosar en Alema, en Chasfo, Masd y Carnaim. Todas estas ciudades eran fuertes y grandes y algunos habían sido encerrados. En las otras ciudades de Galaad el enemigo se está preparando para atacar mañana las fortalezas y tomar y destruir a todos estos hombres en un solo día. Entonces Judas y su ejército se volvieron rápidamente por el camino del desierto a Bosra, y tomó la ciudad y mató a filo de espada a todos los varones. Luego se apoderó de todos sus despojos y la quemó. Partió de allí de noche, y recorrieron todo el camino hasta la fortaleza de Datema. Al amanecer levantaron la vista y vieron una gran compañía que no se podía contar, llevando escaleras y máquinas de guerra para capturar la fortaleza y atacando a los judíos que estaban dentro. Viendo Judas que la batalla había comenzado, y que el clamor de la ciudad subía al cielo con trompetas y fuertes gritos, dijo a los hombres de sus fuerzas: «Combatid hoy por vuestros hermanos». Entonces subió tras ellos en 3 compañías, que tocaban las trompetas y gritaban en oración. Y cuando el ejército de Timoteo se dio cuenta de que era Macabías, huyeron ante él, y les asestó un duro golpe. Hasta 8,000 de ellos cayeron aquel día. A continuación se desvió hacia Alema y luchó contra ella y la tomó, y mató a todos los varones que había en ella, la saqueó y la quemó con fuego. Desde allí marchó y tomó Casfo, Masd y Bosar, y las demás ciudades de Galaad. Después de estas cosas, Timoteo reunió otro ejército y acampó frente a Rafón, al otro lado del torrente. Judas envió hombres a espiar el campamento y le informaron: «Todos los gentiles de los alrededores se han reunido con él. Es una fuerza muy grande. También han contratado árabes para que les ayuden, y están acampados al otro lado del torrente, dispuestos a venir a luchar contra vosotros». Y Judas salió a su encuentro. Cuando Judas y su ejército se acercaron al torrente de agua, Timoteo dijo a los oficiales de sus fuerzas: «Si él cruza primero hacia nosotros, no podremos resistirle, pues sin duda nos derrotará. Pero si muestra temor y acampa al otro lado del río, cruzaremos hacia él y lo derrotaremos». Cuando Judas se acercó a la corriente de agua, apostó a los escribas del pueblo junto al arroyo y les dio esta orden: «No permitáis que nadie acampe, sino haced que todos entren en batalla». Entonces él cruzó primero contra ellos, y todo el ejército lo siguió. Todos los gentiles fueron derrotados ante él, arrojaron las armas y huyeron al recinto sagrado de Carnaim. Pero él tomó la ciudad y quemó los recintos sagrados con fuego, junto con todos los que estaban en ellos. Así fue conquistada Carnaim. Ya no pudieron resistir ante Judas el regreso a Jerusalén. Entonces Judas reunió a todos los israelitas de Galaad, los pequeños y los grandes, con sus mujeres, sus hijos y sus bienes, una compañía muy numerosa para ir a la tierra de Judá. Y llegaron a Efrón. Esta era una ciudad grande y muy fuerte en el camino, y no podían rodearla ni por la derecha ni por la izquierda. Tuvieron que atravesarla. Pero los hombres de la ciudad les cerraron el paso y bloquearon las puertas con piedras, y Judas les envió este mensaje amistoso: «Dejadnos pasar por vuestra tierra para llegar a la nuestra. Nadie te hará daño. Simplemente pasaremos a pie». Pero se negaron a abrirle. Entonces Judas ordenó que se proclamara al ejército que cada uno acampara donde estuviera. Así que los hombres de las fuerzas acamparon y él luchó contra la ciudad todo ese día y toda la noche, y la ciudad fue entregada en sus manos. Destruyó a filo de espada a todo varón y levantó y saqueó la ciudad. Luego atravesó la ciudad por este camino, y cruzaron el Jordán hacia el gran plano que hay ante Bet. Sean y Judas siguieron reuniendo a los legardos y animando al pueblo durante todo el camino, hasta que llegó a la tierra de Judá. Entonces subieron al monte Sión con alegría y regocijo, y ofrecieron holocaustos, porque ninguno de ellos había caído antes de regresar a salvo. Mientras Judas y Jonatán estaban en Galaad y Simón, su hermano, en Galilea ante Tolemaida, José hijo de Zacarías y Azarías, comandantes de las fuerzas, se enteraron de sus valerosas hazañas y de la heroica guerra que habían librado. Y dijeron:
hagámonos también nosotros un nombre, vayamos y hagamos la guerra a los gentiles que nos rodean. Y dieron órdenes a los hombres de las fuerzas que estaban con ellos. Y marcharon contra Jamnia, y Gorgias y sus hombres salieron de la ciudad a encontrarlos en batalla. Entonces José y Azarías fueron derrotados y perseguidos hasta las fronteras de Judea. Hasta 2000 del pueblo de Israel cayeron aquel día. Así sufrió el pueblo una gran ruta, porque, pensando hacer una hazaña valerosa, no escucharon a Judas y a sus hermanos, que no pertenecían a la familia de aquellos hombres por medio de los cuales se dio la liberación a Israel. El hombre Judas y sus hermanos eran muy honrados en todo Israel y entre todos los gentiles. Dondequiera que se oía su nombre, los hombres se reunían con ellos y les alababan el éxito en Hebrón y en Felicia. Entonces Judas y sus hermanos salieron y combatieron a los hijos de Esaú en la tierra del sur. Golpeó Hebrón y sus aldeas, derribó sus fortalezas y quemó sus torres. Rotonda. Luego marchó para adentrarse en la tierra de los filisteos y pasó por Marisa. Aquel día algunos sacerdotes que querían hacer una hazaña valerosa cayeron en batalla, pues salieron a combatir imprudentemente. Pero Judas se desvió hacia Azato. En el país de los filisteos derribó sus altares y las imágenes de sus dioses. Quemó con fuego. Saqueó las ciudades y regresó a la tierra de Judá. Libro de Sirac, capítulo 13. Uso responsable de las riquezas. Quien toque brea se manchará, y quien se asocie con un soberbio se volverá como él. No levantes un peso superior a tus fuerzas, ni te asocies con un hombre más poderoso y rico que tú. ¿Cómo puede la vasija de barro juntarse con la caldera de hierro? La olla golpeará contra ella y se romperá. Un hombre rico hace el mal, e incluso añade reproches. Un hombre pobre sufre el mal y debe añadir disculpas. Un rico te explotará si puedes serle útil, pero si estás necesitado, te abandonará. Si posees algo, vivirá contigo, agotará tus recursos y no le importarás. Cuando te necesite, te engañará. Te sonreirá y te dará esperanza. Te hablará amablemente y te dirá que necesitas. Te avergonzará con sus comidas hasta que te haya vaciado 2 o 3 veces, y finalmente se burlará de ti. Si te ve después, te abandonará y te sacudirá la cabeza. Ten cuidado de no dejarte engañar y de no ser humillado en tus festines. Cuando un hombre poderoso te invite, sé reservado, y él te invitará más a menudo. No te adelantes, no sea que te repugne, y no permanezcas a distancia, no sea que te olvide. No intentes tratarle de igual a igual, ni confíes en su abundancia de palabras, pues te pondrá a prueba con mucha palabrería, y mientras sonríe te estará examinando. Cruel es quien no se guarda las palabras. No dudará en herir o encarcelar. Guárdate las palabras para ti, y vigila mucho, porque andas cerca de tu propia perdición. Cada criatura ama a su semejante, y cada persona a su prójimo. Todos los seres vivos se asocian por especies, y el hombre se aferra a uno semejante a él. ¿Qué compañerismo tiene un lobo con un cordero? Tampoco la tiene un pecador con un hombre piadoso. ¿Qué paz hay entre una hiena y un perro? ¿Y qué paz entre un rico y un pobre? Mientras los asnos en el desierto son presa de los leones, así los pobres son pasto de los ricos. La humildad es una abominación para un hombre orgulloso. Del mismo modo, un pobre es una abominación para un rico. Cuando un rico se tambalea, lo sostienen sus amigos. Pero cuando un hombre humilde cae, es incluso apartado por sus amigos. Si un rico resbala, sus ayudantes son muchos. Dice palabras indecorosas, y ellos lo justifican. Si cae un humilde, hasta le reprochan. Habla con sensatez y no recibe atención. Cuando habla el rico, todos callan, y ensalzan hasta las nubes lo que dice. Cuando habla el pobre, dicen, ¿quién es este?, y ha de tropezar. Incluso le empujan hacia abajo. Las riquezas son buenas si están libres de pecado, y la pobreza es mala. En opinión de los impíos, el corazón de un hombre cambia su semblante para bien o para mal. La marca de un corazón feliz es un rostro alegre,
pero para idear proverbios se requiere un pensamiento doloroso. Capítulo 14. Bienaventurado el hombre que no yerra con los labios y no necesita sufrir pena por el pecado. Bienaventurado aquel cuyo corazón no lo condena y que no ha renunciado a su esperanza. Las riquezas no son decorosas para un tacaño, ¿y de qué le sirven los bienes a un envidioso? Quien acumula privándose de sí mismo, acumula para los demás, y los demás vivirán lujosamente de sus bienes. Si un hombre es mezquino consigo mismo, ¿con quién será generoso? No disfrutará de sus propias riquezas. Nadie es más mezquino que el hombre que es rencoroso consigo mismo, y esta es la retribución por su bajeza. Aunque haga el bien, lo hace sin querer y traiciona su bajeza. Al final, el mal es el hombre rencoroso. Aparta la cara y desprecia a la gente. El ojo del avaro no se sacia con una porción, y la injusticia mezquina marchita el alma. El ojo del tacaño envidia el pan, y falta en su mesa. Hijo mío, trátate bien según tus medios y presenta ofrendas dignas al Señor. Recuerda que la muerte no se demorará, y que el decreto del Hades no se te ha mostrado. Haz el bien a un amigo antes de morir, y alcánzale y dale cuanto puedas. No te prives de un día feliz. No dejes pasar tu parte de bien deseado. ¿No dejarás a otro el fruto de tu trabajo? Y lo que adquiriste con trabajo que lo repartas a suertes, da y toma, y engáñate, porque en el Hades uno no puedes buscar el lujo. Todos los seres vivos envejecen, como un vestido. Pues el decreto de antaño es que sin duda morirás. Como las hojas florecientes de un árbol que se extiende y se desprende de algunas y da a luz a otras, así son las generaciones de carne y hueso. Uno muere y nace otro. Todo producto se descompone y deja de existir, y el hombre que lo hizo fallecerá con él. Bienaventurado el hombre que medita en la sabiduría y que razona inteligentemente. El que reflexiona en su mente sobre sus caminos también ponderará sus secretos, perseguirá la sabiduría como un cazador y acechará en sus senderos. El que se asoma a sus ventanas, también escuchará a sus puertas. El que acampa cerca de su casa, clavará la estaca de su tienda en sus muros. Cerca de ella levantará su tienda y se alojará en un lugar excelente. Pondrá a sus hijos a su abrigo y acampará bajo sus arcos. Ella lo protegerá del calor y morará en medio de su gloria. Capítulo 15. La libertad de elección y sus consecuencias. El hombre que teme al Señor hará esto, y el que se atiene a la ley obtendrá sabiduría. Ella vendrá a su encuentro como una madre, y como la esposa de su juventud. Ella le dará la bienvenida. Lo alimentará con el pan de la inteligencia y le dará a beber el agua de la sabiduría. Se apoyará en ella y no caerá, se apoyará en ella y no se avergonzará. Ella lo exaltará por encima de sus vecinos, y abrirá su boca en medio de la asamblea. Ella lo llenará de un espíritu de sabiduría y entendimiento, y lo vestirá con un manto de gloria. Encontrará alegría y una corona de regocijo, y adquirirá un nombre eterno. Los hombres necios no la obtendrán, y los hombres pecadores no la verán. Está lejos de los soberbios, y los mentirosos nunca pensarán en ella. Un himno de alabanza no es apropiado en los labios de un pecador, pues no ha sido enviado por el Señor. Porque un himno de alabanza debe ser pronunciado con sabiduría, y el Señor lo prosperará. No diga por causa del Señor dejé el camino recto, pues no hará lo que aborrece. No digas que fue él quien me extravió, pues no tiene necesidad de un hombre pecador. El Señor odia todas las abominaciones, y no son amadas por los que le temen. Fue él quien creó al hombre en el principio y lo dejó en poder de su propia inclinación. Si quieres, puedes guardar los mandamientos. Ellos te salvarán. Si confías en Dios, tú también vivirás. Él tiene un lugar ante ti. Fuego y agua extiende tu mano para lo que desees ante un hombre. La vida y la muerte, el bien y el mal, y lo que él elija, le será dado. Porque grande es la sabiduría del Señor. Él es poderoso en poder y lo ve todo. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, y él conoce las obras de todo hombre. No ha mandado a nadie que sea impío,
ni ha dado a nadie permiso para pecar. Libro de los Proverbios, capítulo 22, versículos 13 a 16. El perezoso dice que afuera había un león. Seré muerto en las calles. La boca de una mujer suelta es un pozo profundo. Caerá en él aquel con quien se enoje el Señor. La insensatez está atada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina la aleja de él. El que oprime al pobre para aumentar su propia riqueza, o se la da al rico, solo llegará a querer que el Padre que está en los cielos le dé alabanzas. Muchas gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu sabiduría. Ayúdanos a ver la vida a través de tus ojos, a verte a través de la forma en que te revelaste a nosotros. Y ayúdanos a vernos a nosotros mismos con claridad. Podemos saber quién eres y saber quiénes somos y saber cuál es tu voluntad. Te lo pedimos todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Así que Judas Macabeas sigue dominando como nos damos cuenta de ninguna de las cosas aquí es que está haciendo. ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? Lo que realmente está pasando aquí es recordar a Alejandro Magno, él ha conquistado y luego ha dividido toda su tierra y Antíoco Epifanías, ¿verdad? Es el que es. Él es. Es un tipo malo. Y así que aquí está Judas Macabeas. Y mientras Antíocus Epifanías es una forma Judas Macabeas está liberando al pueblo de Israel, ¿es esto realmente violento una vez más? Como mencioné ayer, hay un elemento en el que olvidamos que es fácil para nosotros en cierto modo decir, sí, el Señor estaba del lado de los israelitas mientras marchaban hacia la tierra prometida. Es más difícil para nosotros tener una batalla más cercana a los tiempos modernos y decir, oh, el Señor estaba del lado de la gente mientras luchaban contra los griegos. Lo mismo ocurre con esto. A veces es más fácil pensar que los judíos llegaron a la tierra prometida y expulsaron con violencia a los cananeos, a los jebitas, a los moabitas, a los amonitas y a los heveos. Y más difícil en tiempos más recientes poder decir, oh cielos, oh, aquí están estas batallas. Y sin embargo, recuerde, estamos viviendo en este mundo caído, estamos viviendo en este mundo roto. Y los griegos habían llegado, y lo habían hecho por completo. Destruido el pueblo judío. Iban a matarlos a todos. De hecho, como se dice incluso en este capítulo en el capítulo 5, que los gentiles estaban luchando contra los judíos, para masacrar a todos ellos. Y aquí está Judas Macabeas y está luchando de alguna manera. Usted podría, en cierto modo, tal vez usted puede mantener que se trata de una guerra defensiva. Al mismo tiempo, es una guerra por su independencia. Es una guerra por la libertad. Y creo que aquellos de nosotros que vivimos en los Estados Unidos, entenderíamos que hay tal cosa como una guerra por la independencia. Hay algo así como una guerra por la libertad, a pesar de que la guerra nunca es buena, ¿verdad? No. La guerra lo es. Es horrible. La guerra es horrible. Y sin embargo aquí la libertad es buena, y vale la pena luchar por la libertad, no solo por uno mismo, por su familia, sino también por la capacidad de rendir culto aquí. Y ese es exactamente su objetivo. De lo que se trata es de poder volver a vivir como un pueblo libre, de modo que no solo puedan ser liberados ellos mismos, sino que también puedan pertenecer al Señor Dios. Y eso es lo que no podemos escuchar en el primer Mac y Abejas, capítulo 5 Macabeos. Es un libro brutal. De hecho, es una de las razones. Es una de las razones por las que creo que se habló de Mel Gibson escribiendo un guión. Tal vez él ya ha escrito un guión para hacer una película sobre las batallas de Judas Macabeas. Porque, ya sabes, tienes cosas como Braveheart, que son muy violentas. El patriota era muy violento. Y aquí está esta increíble historia en la Biblia, violenta, pero también importante, tan importante para nosotros ahora. También es importante para nosotros, creo, si volvemos al libro de Sirach, tenemos el uso responsable de las riquezas en el capítulo 13, que es solo,
caramba, solo una vez más hablando de que hay una cosa tal como el regalo, ¿verdad? También hay cómo actuar en presencia de los demás. Creo que esto es interesante. El primer versículo en el capítulo 13, cualquiera que toque brea será contaminado en brea como si fuera alquitrán. Es esa cosa pegajosa. Quien quiera que toque brea, se le pegará y quien quiera que se asocie con un hombre orgulloso llegará a ser como él. Creo que eso es simplemente no es así de bueno. El reconocimiento de que la gente es pegajosa y quieres estar con la gente virtuosa porque quieres tener algo de eso pegado en ti. No necesariamente quiero estar con alguien malvado porque eso se me pegará. Así que ser la persona humilde que eso se pegara en mí con una persona orgullosa que se pegara en mí. Y creo que eso es algo interesante en el capítulo 14. Dios, ¿cuántas veces tienes que decir esto en el libro de Sirach? También vamos a encontrar esto en el libro de la sabiduría más adelante. Pero cada línea es digna de ser atesorada y ponderada en nuestros corazones. Pero reconocido en el capítulo 14, está el verso 11, y creo que esto comienza en una pequeña sección aquí que creo que es sorprendente. El verso 11 dice, Hijo mío, trátate bien a ti mismo. Y pienso que es como, espera, mucho de esto ha sido como, hey, sé muy cuidadoso con tus cosas y quizás nigata a ti mismo algunas cosas. Pero el verso 11 del capítulo 14, Hijo mío, trátate bien de acuerdo a tus posibilidades. Y eso es realmente un buen pedazo de sabiduría también, no solo tratarte bien a ti mismo, sino de acuerdo a tus medios. Como no gastar más de lo que tienes y presentar ofrendas dignas al Señor. Así que es mi hijo. Trátate bien de acuerdo a tus medios y presenta ofrendas dignas al Señor. Y esto es muy bueno. Recuerda que la muerte no se va a demorar y que el decreto del Hades no se te ha mostrado. La muerte no va a esperar a nadie, seas rico o pobre, te hayas cuidado o no te hayas cuidado. La muerte no va a retrasar y ama esto. Haz el bien a un amigo antes de morir. Acércate a él y dale todo lo que puedas. No te prives de un día feliz. Deja que tu parte de bien deseado pase de largo. Caramba, lo digo en serio, no te prives de un día feliz. ¿Cuántas veces nos privamos de un día feliz por la preocupación, por la ansiedad, por la inquietud, por todas las cosas que pueden ahogar la vida de Dios en nosotros? No significa necesariamente que nos privemos de, ya sabes, gastar dinero en nosotros mismos o simplemente relajarnos, ya sabes, y relajarnos en el sentido de no ir a trabajar o no ocuparnos de nuestras responsabilidades. Pero no te prives de un día feliz. ¿Cuántos de nuestros días, en realidad, si los permitiéramos, serían días felices si los dejáramos ser lo que están destinados a ser? Y esa es en realidad una elección que podemos hacer. Y eso es lo último que quiero decir aquí en el capítulo 15. El subtítulo del capítulo 15 es Libertad de elección y sus consecuencias. Y comenzando en el verso 11 nos damos cuenta que este autor dice, no digas que por causa del Señor dejé el camino correcto o que Dios me ha desviado. Es el versículo 12. El Señor odia la abominación. Entonces. Así que básicamente también está en Santiago. La carta de Santiago. Santiago dice no digas que el Señor me está tentando porque Dios no nos tienta a ningún mal en absoluto. En el versículo 14 fue Él, Dios mismo, quien creó al hombre en el principio y lo dejó en poder de su propia inclinación. Verso 15 si quieres, puedes guardar los mandamientos. Ellos te salvarán. Si confías en Dios, tú también vivirás. Esto se remonta hasta el Génesis. ¿Recuerdas cuando Caín estaba teniendo un día difícil y estaba celoso de su hermano Abel? Y quería, ya sabes, quería venganza, reírse de Abel por nada que Abel hubiera hecho realmente. Solo estaba celoso de él. Y Dios dice, escucha, el pecado es un demonio acechando a tu puerta. El pecado es un monstruo dragón acechando a tu puerta. Pero puedes vencerlo. Y esto es lo que Xerox dice también. Si quieres, puedes guardar los mandamientos. Ellos te salvarán. Si confías en Dios,
tú también vivirás. Y aquí está lo que Él ha puesto ante ti. Fuego y agua, extiende tu mano por lo que desees, y lo obtendrás antes que un hombre. O la vida y la muerte, el bien y el mal, por lo que Él elija, se le dará. Y esta es la realidad para cada uno de nosotros. Dios nos ha hecho para el cielo, y Él nos da la opción. Extiende tu mano para el cielo, o extiende tu mano para el infierno. Se te dará lo que hayas elegido. Dios ha hecho posible que entremos en el cielo por su vida, muerte y resurrección. En Jesucristo, Dios ha abierto las puertas del cielo. Lo ha hecho accesible para nosotros. Pero también dice, ok, extiende tu mano a quien quieras y lo que elijas será absolutamente, finalmente dado. Y por eso yo no los conozco. Quiero el cielo. Quiero elegir a Jesús. Quiero elegir a Dios. Y sin embargo, me conozco a mí mismo y sé que todos nosotros luchamos por elegir a Dios regularmente en cada momento, con cada fibra de nuestro ser. Y por eso rezamos unos por otros. Rezo por ti. Por favor, reza por mí para que todos elijamos el cielo. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.